Con este descubrimiento, la egiptomanía que había surgido en Francia después de las campañas egipcias de Napoleón y la llegada del obelisco a la Plaza de la Concordia en París en 1830 se volvió un paroxismo, y esta fascinación se reforzó con una leyenda aterradora: la maldición mortal de la momia que afectaba a cualquiera que se atreviera a perturbarla. Esta idea surgió a raíz de la muerte de Lord Carnarvon, solo 5 meses después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Los periódicos afirmaron que su perro, que se quedó en Inglaterra, murió en el mismo instante y que todas las luces de El Cairo se apagaron cuando exhaló su último aliento. Mejor aún, en los años siguientes, los periodistas descubrieron otras 20 muertes que consideraban sospechosas. Una supuesta maldición desde hace mucho tiempo desacreditada, pero que todavía hoy inspira libros y películas. Pero además de la leyenda, ¿quién era el faraón Tutankamón? Su tesoro, el más fabuloso de toda la historia antigua, nos dice mucho sobre la vida de este joven rey que estuvo en el olvido durante tanto tiempo. ...1330 antes de nuestra era. Faraón todavía se llamaba Tutankatón, o la imagen viva de Atón. Fue el nombre que le dio su padre, el rey Akenatón. El joven pasó sus primeros años lejos de la corte real. Los príncipes en el antiguo Egipto podían ser criados lejos de la capital o de la residencia real. Es muy probable que el príncipe haya sido educado en diferentes partes de Egipto. Una pista en particular en lo que respecta a Tutankamón es que se encontró la tumba de uno de sus maestros llamado Senket en la región de Akhmin. Por lo tanto, existe la hipótesis de que Tutankamón pudo haber crecido allí. Y Senket tenía mucho que enseñarle al niño. Para empezar, tenía que ser capaz de leer y escribir. También tenía que aprender el arte de la guerra. Tiro con arco. Lucha. Estrategia militar. Tenía que saber cómo luchar y cómo liderar un ejército. Fue una infancia rodeada de niños pertenecientes a las familias vasallas más poderosas de Egipto. Había una institución llamada Kab o Keb, a menudo traducida como círculo interno. Era una especie de clase creada alrededor de un heredero o un niño real para que no fuera educado solo. Estos otros niños crecerían con él, y cuando se convirtiera en rey, obviamente, ubicaría a sus antiguos compañeros de clase en posiciones clave, porque cuando conoces a alguien desde la infancia, sabes que puedes confiar en él. Pero esta infancia rodeada de amigos de su edad no duró mucho. Cuando tenía solo 8 años, Tutankamón tuvo que reinar. Esto llevó al joven chico al lado de Ail, un dignatario que ya era poderoso en el reinado de Akenatón, el padre de Tutankamón. Ail lo ayudaría a gobernar el país. Entre sus títulos, Ail llevaba uno muy particular, el Padre de Dios. Era un título en uso desde el reino antiguo para designar a alguien que tenía una relación paternal con el rey. Muy bien, hoy justo vamos a viajar hasta Egipto.
muy buenas noches ante todo. Espero que ustedes, viendo ya este otro video sobre un mito más sobre la historia de maldiciones o la maldición de la momia. Hoy justamente vamos a hacer un nuevo video sobre la maldición de la momia. Hoy este canal se va a trasladar hasta Egipto y ver sobre estas maldiciones de la momia. Vamos a ver qué tan importante fue esto sobre la maldición de la momia, porque muchos arqueólogos cuando viajaron a Egipto, estamos hablando de este gran arqueólogo, de un egiptólogo que se llama Howard Carter y Arthur Kalender. Ellos fueron justamente los que entraron a la tumba de Tutankamón. Ellos fueron los que llegaron y profanaron la tumba de Tutankamón. Vamos a ver qué tan importante fue esto de la maldición de la momia. Cuando hablamos de maldición de la momia, nos dirigimos también a muchas películas también que salieron pues la maldición de la momia, sobre la momia, la primera parte de Stephen Sommers, ¿no? Este gran maestro director que dirigía estas películas, ¿no?, de maldiciones, de terror y otras más de acción, ¿no? De Stephen Sommers, ¿no? Hizo la maldición de la momia, la primera parte, con Brendan Fraser y Rachel Weisz, y también hicieron la segunda parte. Pero lo que yo no entiendo, por qué no continuaron esta saga, ¿no? Bueno, ahora ya salió, ¿no? Hace poco salió de que van a hacer la cuarta parte, ¿no?, de la maldición de la momia, ¿no? Y que el que lo va a dirigir pues va a ser Stephen Sommers, ¿no? Pero lo importante de todo esto, bueno, de todas estas maldiciones, cuando hablamos de películas, también hablamos de la tumba de la momia, hablamos también otras películas sobre el manto de la momia también. Muchas películas inglesas que en ese tiempo hicieron, ¿no? Por ejemplo, de Drácula, ¿no? Y otras sagas, ¿no?, de Drácula de Christopher Lee. Estamos hablando de Drácula de la Hammer, ¿no? Todo lo que es la producción Hammer que se basó, ¿no?, en crear Drácula, no, pero no solamente lo que es en el lado vampírico, también en el lado también de maldiciones, ¿no? Estamos hablando pues de la maldición de la momia, ¿no? En este caso hizo también, la Hammer también se dedicó a hacer también, que es la película El manto de la momia, ¿no? Es una película muy vista, muy conocida, muy terrorífica también, pero ahora vamos a ver este director Terence Fisher que hizo Drácula, también hizo algunas películas de la maldición de la momia, ¿no? La tumba de la momia y otros más. Pero hoy nos vamos a dedicar a lo que es la maldición de la momia. La tumba de Tutankamón, bueno, como sabrán, pues fue descubierto en el Valle de los Reyes en 1922 por excavadores dirigidas por el egiptólogo Howard Carter, más de 3.300 años después de la muerte y el entierro de Tutankamón, mientras que las tumbas de la mayoría faraones fueron saqueados, ¿no?, por grabadores en la antigüedad, ¿no? Cuando estamos hablando pues de grabadores, estamos hablando personas, ¿no?, que eran saqueadores de esta tumba, ¿no? Saqueadores de muchas tumbas de reyes, no solamente pues que acá, por ejemplo, en Perú, cuando hablamos también de grabadores también, o de, por ejemplo, de excavadores, acá en Perú se le llaman huaqueros, ¿no? Huaqueros son, por ejemplo, aquellas personas que excavan estos huacos de la cultura inca para poder luego venderlos, ¿no?, a un precio pirata, ¿no?, venderlos al mercado negro, que eso está muy prohibido acá, es un delito acá en el Perú, ¿no? Pero lamentablemente muchos lo hacen, ¿no? Muchos lo hacen, si no es denunciado, claro, por las autoridades, ¿no? Porque eso está atentado contra el país, ¿no?, y contra el patrimonio nacional. Lo mismo en ese tiempo también, cuando hicieron estas excavaciones, fueron también, bueno, acá más que todo también fueron en función también de algunas leyes, pero tuvieron que tener unos permisos
en Egipto, ¿no? Para que le den esta autorización de poder excavar estas tumbas, ¿no? Que por ejemplo, que en la antigüedad la tumba de Tutankamón estuvo oculta por escombros durante la mayor parte de su existencia y por lo tanto no fue robada en gran medida. Se convirtió así en el único entierro real casi intacto conocido por el antiguo Egipto, ¿no? Y lo que vamos a ver de otras maldiciones es que hay mucho por qué descubrir de maldiciones. Hay encuentros siniestros, muertes extrañas, muertes muy extrañas. Y cuando digo muertes muy extrañas, significa que hubieron muchas personas que en verdad murieron extrañamente, ¿no? Ya vamos a ver estas muertes extrañas, ¿no? Cómo fue que estos egiptólogos murieron muy extrañamente, lo que profanaron la tumba de Tutankamón y otras momias más, ¿no? ¿Qué relación tenía estas muertes muy extrañas, muy extrañas? Otros hablan de enfermedades, porque imagínate que uno vaya, por ejemplo, o excaven una tumba que estuvo miles de años guardada en unas cavernas, y al abrir justamente o mantener luego a la exposición estos grandes objetos que han encontrado, imagínense ese lado tóxico, ese ambiente tóxico, ¿no? que ha estado guardado durante miles y miles de años, cuerpos en descomposición. ¿Qué sustancias tóxicas no han estado guardadas tanto tiempo, en miles de años, que luego se ha dejado a la luz, ¿no? O sea, vayamos a eso, ¿no? Y que de repente estas sustancias tóxicas pues han dañado, al solo respirar, pues han dañado o han contraído un virus, ¿no? Para que ellos puedan morir extrañamente. Pero hablamos de otras extrañas muertes, ¿no? Vayamos a ver un poco de lo que se puede ver de lo que es estas maldiciones inexplicables de la tumba de Tutankamón, ¿no? O de otras momias, ¿no? Porque Valle de los Reyes, Egipto, 4 de noviembre 1922. Un niño que Otros hablan justamente de vampirismo, otros hablan de demonios. Pero ¿cómo fue en verdad estas grandes muertes inexplicables? ¿Cómo murieron estas personas, ¿no? Ayudantes de Lord Carter, ¿no? ¿Cómo fue que se halló esto, ¿no? Estas muertes? Aún no se sabe, no se sabe sobre estas maldiciones, ¿no? Por ejemplo, vayamos a lo que menciona aquí, ¿no? Que dice que la tumba se abrió a partir del 4 de noviembre de 1922 durante una excavación realizada por Carter y su patrón, el quinto conde de Carnarvon. El entierro consistió en más de 5.000 objetos, muchos de los cuales se encontraban en un estado muy frágil, por lo que conservar los ajuares funerarios para sacarlos de la tumba requirió un esfuerzo sin precedentes. La opulencia de los ajuares funerarios inspiró un frenesí mediático y popularizado los diseños inspirados en el antiguo Egipto entre el público occidental. A los egipcios que recientemente se habían vuelto parcialmente independientes del dominio británico, la tumba se convirtió en un símbolo de orgullo nacional, fortaleciéndose faraonismo, una ideología nacionalista que enfatizaba los vínculos del Egipto moderno con la civilización antigua y creaba ficciones entre los egipcios y el equipo de excavación liderado por los británicos. La publicidad que rodeó la excavación se intensificó cuando Carnarvon murió de una infección, lo que dio lugar a especulaciones de que su muerte y otras desgracias relacionadas con la tumba fueron el resultado de una antigua maldición. Por lo general, mayormente los egipcios eran muy supersticiosos. También habían partes
o personas en el cual Carter, este señor Lord Carter, estaba rodeado de personas que también le advertían de que no se vaya más allá, o sea, que no revelen muchas cosas más. Por ejemplo, sobre el libro de los muertos. El libro de los muertos también se encontró justo por esas fechas, ¿no? En donde hablaban palabras, no solamente, pero estas no solamente eran solo palabras simples, sino eran más que todo rituales de repente satánicos, rituales de repente invocaciones, ¿no? Esto era lo que provocaba también, en ese lado, provocaba también el mal, la maldición, justamente, de que todo aquel, con esta advertencia de que todo aquel que abriera la tumba de este rey Tutankamón o de este príncipe Tutankamón, sería condenado a muerte. Totalmente era ya condenado a muerte. Pero ¿qué es lo que originó todas estas maldiciones, ¿no? Aparte que también encontraron pergaminos inscritas por estas invocaciones a estos demonios, ¿no? Eran dioses, eran demonios, ¿qué eran la verdad? ¿Y por quiénes fueron escritas? Hablamos también de sacerdotes. En ese tiempo del antiguo egipcio también cada dioses de los egipcios, ¿no? Estos dioses de los egipcios que adoraban a la muerte, el halcón, el zorro, el gato, el perro, ¿no? Estos adoraban justamente, eran en función de la muerte, ¿no? Porque exponemos, por ejemplo, los antiguos dioses de Egipto, estamos hablando del dios Ra, el sol, Osiris, que era del inframundo, Isis, de la magia o de la maternidad, ¿no? Y Anubis, que era de la momificación, ¿no? Anubis mayormente era el dios que al cuerpo o al ser o a la persona o al alma de la persona lo trasladaba hacia un lugar en donde tenía que ser juzgado por el dios Anubis, ¿no? Era el dios que conducía o hacía el juicio, ¿no? Al alma, si ha sido buena, si había sido mala, los actos del alma, ¿no? O de la persona que en vida había sido, ¿no? De repente un rey, un esclavo, un sacerdote, ¿no? ¿Cuál habría sido sus actos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, también del dios Ra, el dios Ra y rey de los dioses, que era el creador del universo, se le representaba con un disco solar sobre su cabeza, ¿no? Por ejemplo, también el dios Osiris, el dios de la resurrección, era el dios de la agricultura y el inframundo. Es el juez principal en el juicio de los muertos. Isis, diosa de la maternidad, la magia y la fertilidad, esposa de el dios Osiris y madre de Horus, una de las deidades más veneradas. Estamos hablando también del dios Horus, dios del cielo y protector de los faraones, hijo de Isis y Osiris, representando con cabeza de halcón. Habrían muchos dioses en el tiempo, ¿no? En el tiempo de los egipcios. Ellos adoraban incluso hasta el mar, hasta el cielo. Estamos hablando, por ejemplo, del dios Horus, también dios del cielo y protector de los faraones, hijo de Isis y Osiris, que estaba representado, ¿no? Con una cabeza de halcón. Anubis, por ejemplo, que era el dios de la momificación y guía de las almas hacia el más allá, lo que le estaba comentando, ¿no? Que era como un guía hacia el más allá, ¿no? Hacia el alma, que se iba a encontrar con el más allá, ¿no? Y que poseía la cabeza de un chacal, ¿no? Otro que podría decir de un lobo, ¿no? Por ejemplo, estamos del dios Amón. El dios Amón, o dios del viento y del oculto, porque posteriormente que era fusionado con el dios Ra, ¿no? Que era Amón-Ra, ¿no? Para convertirse en la deidad suprema durante el imperio nuevo, ¿no? O de un nuevo imperio, ¿no? Que iba a gobernar, ¿no? Y el dios Amón representaba al nuevo imperio, ¿no? Y por ejemplo, estamos hablando también de Set, el dios Set, dios del caos, la violencia, las tormentas y el desierto.
antagonista principal en el mito de Osiris. Estamos hablando también del dios Tut, dios de la sabiduría, la agricultura, la magia y el tiempo, ¿no? Patrón de los escribas también, ¿no? O de los sacerdotes también, ¿no? El dios Bastet, diosa con forma de gato, protectora del hogar, la alegría y las mujeres embarazadas. Mayormente se representaba más que todo al dios del gato, por eso que tenía un gran poder, porque era el protector al que de repente, ya sea el rey o el príncipe, ¿no?, se ponían a disposición de este dios para proteger su reino, ¿no?, de los enemigos, porque recuerden que en ese tiempo también del Imperio Egipto tenían muchos enemigos que querían robarle el trono al rey Tutankamón, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del nombre de los faraones, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el faraón Narmer o Menes, considerado el primer faraón único del Alto y Bajo Egipto, ¿no? Del Alto y Bajo Egipto, hacia el año 3150 a.C. El faraón Keops o Khufu mandó a construir la gran pirámide de Giza. Estamos hablando de Hatshepsut, una de las pocas mujeres que gobernó con el poder absoluto de un faraón. Estamos hablando de la dinastía 18. Akenatón, conocido por su revolución religiosa para instaurar el culto a un solo dios, Atón. Yo hice justamente un video sobre Akenatón donde mencionaban que Akenatón posiblemente habría sido Moisés en ese tiempo, ¿no? Hice un video justamente de Akenatón. Y otro faraón, bueno, ya como ya sabrán, el faraón Tutankamón, famoso mundialmente por el espectacular descubrimiento casi intacto de su tumba. Y estamos hablando también de Ramsés II, llamado Ramsés el Grande. Gobernó por 66 años y fue el mayor constructor de templos. Y la última sería pues Cleopatra, ¿no?, VII, la última faraona del antiguo Egipto, célebre por su vida política junto a Julio César y Marco Antonio. Y así vieron otros faraones también muy desconocidos. Pero lo que más aquí importa es qué maldiciones hubieron justamente en ese tiempo. Maldiciones de la momia, ¿no? Que, o sea, estas maldiciones que desafía justamente la historia, ¿no? Habría muchas maldiciones, ¿no?, sobre maldiciones del más allá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué maldiciones verdaderamente hubieron en este entorno frente a estos pioneros de la excavación, pioneros que se aventuraron en el antiguo Egipto? ¿Qué maldiciones, muy aparte de haber encontrado estos tesoros del gran Egipto, ¿no?, que son, por ejemplo, las pirámides de estos faraones, sus tesoros escondidos? ¿Qué advertencias tuvieron también que haber de repente de haberse encontrado, ¿no? Porque hubieron muchas advertencias de muchas personas también que dijeron de que no vaya más a fondo estas excavaciones, que no descubran más a fondo. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa extrañeza? ¿Por qué ese misterio de no ir más a fondo de esta cultura, más a fondo de todo este imperio Egipto? ¿Qué guardaba en sí el imperio Egipto? ¿Qué guardaba? O sea, ¿qué secretos muy aparte guardaban? Otros mencionan que de repente seres espaciales, ovnis, que fundaron una nueva raza, ¿no? Y que también, tanto en Egipto como otras partes de Mesopotamia, o como también en el antiguo, en Sudamérica, en Perú, ¿no?, la cultura inca, fueron en verdad estas grandes culturas que fueron superados, incluso que usaron tecnología por extraterrestres. ¿Qué es lo que en verdad guardan estos secretos, tanto en Egipto como en otras culturas, ¿no? La cultura, por ejemplo, también aparte de la cultura inca, estamos hablando también de la India, ¿no?, y otras culturas más, la cultura china, que fueron avanzadas, que fueron muy avanzadas.
¿Qué secretos esconde la cultura egipcia? ¿Qué maldiciones, no? Y esto era lo que no querían que supieran, ¿no? Que estaban advertidos justamente estos excavadores pioneros, ¿no? Ahora seguimos continuando. Estas tumbas de 4500 años. Para Lorán. ¿Por qué encontraron justamente a esta tumba muy extraña? Todo con un traje de negro, como si fuera, la verdad, una bruja. ¿Por qué, la verdad? Es una mujer mayor. ¿Puede decir de qué edad? No voy a quejarme, pero al mismo tiempo es difícil. Voy a hacer yo una segunda parte justamente de esto sobre la maldición de la momia, pero algo de lo que todavía no queda muy claro es que por qué hubieron estas muertes misteriosas. Voy a hacer un segundo video investigando muy detalladamente estas maldiciones y estas muertes, ¿no?, que sucedieron en contra de estos egiptólogos, ¿no?, que se dedicaban, ¿no?, a excavar momias, ¿no?, de estos antropólogos también, ¿no? ¿Cómo murieron, la verdad? O sea, es de una forma, por ejemplo, uno de los asistentes de un egiptólogo llamado Talber ya murió asesinado y no se supo cómo murió, o sea, o quién lo asesinó, no se supo, ¿no? Pero murió asesinado, ¿no? Y quisiera saber, investigando un poco más en la segunda parte sobre esto de la maldición de la momia, ¿no? Yo espero, la verdad, que te haya gustado muchísimo este video, bastante este video, viendo que este canal Mitos y Misterios del escritor griego, ¿no?, se dedica justamente a estos misterios, ¿no?, sobre maldiciones, sobre cuentos, sobre narraciones y mucho más, ¿no? Porque esto, la verdad, de misterios, en el caso, por ejemplo, del misterio de las muertes, excavadores, de estos egiptólogos, es la verdad un gran misterio. Es un misterio, la verdad. Y esto es justamente lo que este canal hace: investigar cuáles fueron las fuentes de estos misterios y sacar una conclusión para poder saber, ¿no?, sobre estas fuentes, en qué se basan, para poder ver si esto de repente fue un asesinato o de repente fue un envenenamiento o un suicidio. No sabemos las causas de muerte, de repente de una enfermedad mental, depresión, qué sé yo. ¿Cuál fue el misterio de que esta maldición se haya convertido en una maldición? No, vamos a ver las causas y las fuentes de todo esto. Y espero que te haya gustado muchísimo este video aquí en tu canal Mitos y Misterios del escritor griego, donde vamos a informarte más, donde vamos a descubrir más misterio sobre culturas, sobre películas también, películas que fueron misteriosas y que llevaron a los actores a suicidarse también. Vamos a ver todo este gran misterio. Yo te espero que compartas este video. Si te gusta, comparte este video, dale un like, suscríbete también a este video, suscríbete al canal, dale un like, comparte este video. Y si quieres apoyar con el canal, por favor, abajo en mi cuenta PayPal, si eres del extranjero, cuenta PayPal abajo. O si no, si de repente eres de Perú, pues tienen cuenta BCP, ya sea en soles o en dólares. Puedes donar ahí porque este canal necesita ser también ayudada por ti. Y si de repente quieres otra forma de colaborar también al canal, también es también compartiendo, viendo el video completo. Comparte también el video, comparte con tus seres queridos, y esa es la otra forma de ayudar al canal, porque necesitamos llegar a las 4000 horas de visualización y contigo lo vamos a lograr. Comparte este video, súmate a este canal, dale un like y suscríbete también. Eso también a nosotros también nos apoya y nos ayuda. Y abajo también tienes nuestras cuentas BCP si eres de Perú, o PayPal si eres del extranjero. Bueno, desde aquí entonces no se pierda el segundo capítulo de La maldición de la momia. Y este capítulo
se va a estar lanzando la próxima semana. No te pierdas, pero para eso necesitas suscribirte para que puedan llegar más novedades y enterarte mucho más de este canal. Desde aquí yo me despido deseándote un feliz sueño y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.